Vamos a concluir esta unidad del caso 3 con este último ejercicio, con este tercer ejercicio. Recuerden que el caso 3 se refiere a nuestra ecuación diferencial igualada del lado derecho, o sea, en el caso para hacer esta ecuación diferencial no homogénea, a un conjunto de ecuaciones trigonométricas. Entonces, tenemos lo siguiente. Recuerden que nuestra solución va a ser la combinación en suma de nuestra solución homogénea más la solución particular. Vamos a comenzar entonces con nuestra solución homogénea, que tiene que ver con igualar nuestro sistema a cero. Entonces vamos a comenzar la parte homogénea. La parte homogénea, entonces, recuerden que es poner el problema de esta forma. Vamos a igualar nuestro sistema a cero. Entonces esta es la primera parte. Lo que vamos a hacer es que vamos a transformar esto a un sistema algebraico nuevamente, más 6 lambda más 9, esto lo vamos a hacer igual a 0. Entonces buscamos las raíces de este sistema. Las raíces las podemos encontrar de varias formas. Aquí pues parece fácil hacerlo por inspección. Tenemos entonces aquí este par de paréntesis. Vamos a poner las dos lambdas. En este caso van a ser los dos positivos. Entonces buscamos una combinación de números que sumados me den 6 y multiplicados me den 9. En este caso los dos son 3. 3 más 3 es 6 y 3 por 3 es 9. Entonces despejando tenemos que lambda 1 es igual a lambda 2. Esto es igual a menos 3. Recuerden que se despeja en estos paréntesis. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros ponemos menos 3 aquí en esta expresión, vamos a igualarlo a 0. Entonces menos 3 al cuadrado me da 9 positivo, y después menos 3 por 6 me da menos 18. Haciendo la cuenta, pues entonces vemos que esto se cancela y efectivamente cumple con que se hace 0. En el graficador podemos ver esta propiedad. Vamos a meter esto al graficador. Tenemos x al cuadrado más 6x más 9. Entonces aquí, como podemos darnos cuenta, el único punto en donde mi ecuación se hace 0, en donde toca el eje de las x, es en menos 3. Entonces aquí podemos ver que nuestra ecuación cuadrática pues tiene esa solución que acabamos de encontrar. Entonces, como es un solo punto nuestro sistema en la solución homogénea, vamos a tener lo siguiente. La solución homogénea vamos a tener que es la constante 1, e a la menos 3x más la constante 2. Aquí viene la diferencia. Cuando las dos soluciones son iguales, tenemos que agregar esta x, e a la menos 3x. Entonces recuerden que esto es un caso diferente en estas propiedades de estos sistemas. Entonces ya tenemos la solución homogénea. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con la solución particular, en este caso de nuestro sistema trigonométrico. Ahora entonces la solución particular va a estar expresada de esta forma. Va a estar a seno de, aquí es donde vamos a copiar el argumento de nuestra expresión original. Entonces aquí lo voy a poner 10x más b coseno de nuevamente el argumento que tenemos que copiar nuestra estructura trigonométrica. Recuerden que el objetivo ahora en esta sección es de determinar estos coeficientes, por eso esta unidad se llama coeficientes indeterminados. Vamos a tener entonces las dos derivadas de nuestra expresión de esta forma. Entonces tenemos aquí 10 veces a coseno de 10x menos 10 veces b seno de 10x. Entonces fue la primera derivada. La segunda derivada de nuestro sistema es otra vez menos 100 a seno de 10x menos 100 b coseno de 10x. Entonces recuerden que aquí estoy utilizando la regla de la cadena, los signos correspondientes de cada uno de estos sistemas. De la derivada de seno es coseno, la derivada de coseno es menos seno. Entonces pues bueno, tenemos estas tres estructuras, la solución y sus dos derivadas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir eso acá arriba, estas tres expresiones, y nos va a quedar de la siguiente forma. Así tenemos entonces la sustitución, donde estamos evaluando nuestra ecuación diferencial con nuestra solución propuesta, estos tres elementos que tenemos aquí. Ahora lo que voy a hacer es que voy a quitar los corchetes, y nos va a quedar la siguiente expresión ya para hacer nuestra selección de nuestros problemas. Ya entonces, quitando los corchetes de nuestra expresión, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a partir nuestro sistema escogiendo los términos semejantes. Recuerden que lo primero que voy a hacer aquí es que voy a trabajar primero seleccionando todos los términos que tengan seno.
Estos tres los voy a igualar con este que está de este lado. Por otro lado, también voy a aislar todos los elementos que tengan coseno. Recuerden que esto se cancela. En el caso de los cosenos, tenemos estos tres elementos también, y aquí vamos a tener que se iguala a 0. Entonces ese va a ser mi par de elementos. Recuerden, las funciones trigonométricas al final se van a cancelar y nos va a quedar este siguiente par de sistemas. Aquí ya tenemos entonces este par de ecuaciones donde ya estoy cancelando las funciones trigonométricas. Recuerden por qué. Lo que señalé en rojo corresponde a todo lo que tiene función seno de 10x. Aquí ya cancelé seno de 10x. Recuerden que algebraicamente se va a cancelar. Y también después lo que seleccioné en azul corresponde a las ecuaciones que tienen, los términos que tienen coseno de 10x. Del otro lado no tenemos coseno, por eso está igualado en 0. Entonces vamos a reducir. Recuerden que pues aquí se puede trabajar con estas expresiones. Vamos a reducir términos y lo que vamos a resolver es lo siguiente. Entonces aquí ya está la reducción de este par de funciones, donde recuerden ya también estoy acomodando de forma alfabética. Y pues ahora hay que resolver. Recuerden, es un sistema de 2×2. Si yo quisiera resolver esto, digamos por suma y resta, se puede hacer. Por ejemplo, pudiera trabajar y multiplicar toda esta expresión, por ejemplo, por 60, y toda esta expresión de aquí por 90 sería una de las alternativas. Al momento de hacer esto, los que se van a hacer simétricos son estos. Se hacen simétricos y de signos opuestos. Entonces aquí este se cancelaría. Esa sería una propuesta para hacerlo en suma y resta. Voy a hacerlo por sustitución ya para poder trabajarlo. Y vamos a hacer entonces lo siguiente. Voy a trabajar con esta técnica. Voy a despejar de las dos ecuaciones, por ejemplo, el parámetro b, y nos va a quedar de la siguiente forma. Ya tenemos entonces despejado nuestro parámetro b de estos dos, y lo que voy a hacer es que los voy a igualar. Entonces este par de funciones me da lo siguiente. Ahora esto pues resulta ser un sistema nada más de una incógnita, donde voy a hacer lo siguiente. El 60 va a pasar multiplicando de este lado y el 91 va a pasar multiplicando a este lado, a los dos elementos. Entonces voy a tener la siguiente expresión. Voy a tener 91 por menos 91a menos 6. Esto va a ser igual a 60 por 60a. Entonces ya nada más resolviendo vamos a obtener lo siguiente. Aquí estoy quitando paréntesis. Ahora lo que voy a hacer es que voy a pasar este elemento del lado derecho y va a cambiar a signo positivo. Entonces voy a tener menos 546. Esto va a ser igual a 3600A más, recuerden, cambio de signo, 8281A. Hacemos la suma y nos queda lo siguiente. Entonces por último voy a despejar a. Está multiplicando aquí 11.881, que fue la suma de esto que tenemos aquí abajo. Y por último me va a quedar entonces lo siguiente. A va a ser igual a negativo 546 dividido entre 11.881. Se puede hacer esta expresión, ponerlo en decimal, pero lo voy a dejar de esta forma. Creo que no se puede simplificar, entonces pues ya quedaría de esta manera solamente. Ahora lo que voy a hacer es que voy a sustituir este valor de a en alguna de las dos expresiones que tengo aquí ya despejadas para encontrar el parámetro b. Desde luego voy a irme por la más sencilla. Voy a despejar, voy a sustituir en la expresión en azul y voy a obtener lo siguiente. Si ustedes quieren sustituir en la expresión roja, también va a ser lo mismo. Pero pues bueno, el procedimiento va a ser un poquito más complicado, pero el resultado tiene que ser igual. Entonces vamos a sustituir este valor de a en la expresión azul y vamos a obtener lo siguiente. Entonces hacemos la multiplicación. B nos va a quedar a lo siguiente. Vamos a tener aquí esta cuenta, 60 multiplicado por 546. Entonces la parte de arriba, todo esto recuerden va a ser negativo por ley de signos, 32.760. Y esto lo vamos a dividir entre, vamos a poner lo siguiente, vamos a poner aquí 91 multiplicado por 11.881. Entonces aquí abajo tenemos 1.081.171. Entonces aquí vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver si se puede simplificar. Recuerden que el programa aquí no lo puede resolver. 32.760 dividido entre 1.081.171. Entonces esto efectivamente, fíjense, se puede simplificar. Tenemos entonces que nuestro parámetro b va a ser igual a menos 360
dividido entre 11.881. Entonces, si se fijan, ahí tenía como factor común múltiplo esta expresión. Entonces, ya reducido, podemos obtener lo siguiente. Es lo mismo esta combinación que tenemos acá, pero bueno, si se puede simplificar, si se puede reducir, queda de esta forma. Entonces ya tenemos el parámetro A y el parámetro B. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a regresar a nuestra expresión original y vamos a encontrar ahora las constante 1 y la constante 2. Entonces el sistema que vamos a resolver es el siguiente. Recuerden, estoy trabajando con mi expresión de la solución homogénea y la contribución que acabamos de encontrar de las constantes A y B, de estos coeficientes que acabamos de determinar. Entonces recuerden que tenemos esta expresión, esa es mi solución, y también su derivada. Recuerden aquí que haciendo uso de la regla de la cadena y la regla de la multiplicación, tenemos primero este elemento y después aquí van a salir 2. Ya factoricé, estoy factorizando entonces los elementos que salieron de esa derivada que tenemos allá. Y por último tenemos la derivada de estos elementos que tenemos acá, son las derivadas trigonométricas. La derivada de seno es coseno positivo, pero aquí había un signo negativo, por eso queda de esta forma. Y después con la regla de la cadena sale un 10, por eso aquí se pone de esta forma, se multiplica por 10. De la misma forma, aquí en esta parte final, la derivada de coseno es seno negativo, y con el signo negativo que estaba anteriormente, por eso queda aquí positivo. Las condiciones iniciales para resolver nuestro sistema van a estar aquí, y recuerden que lo que voy a hacer es que voy a trabajar de la siguiente forma. Voy a sustituir x igual a 1/8, en este caso es lo mismo para la función negra y para la función roja, para la solución y para su derivada. Y lo que voy a hacer es que voy a sustituir todo esto por la evaluación directa de lo que es este término que tenemos aquí. Y también voy a sustituir esto que está aquí en rojo, también nuevamente por una cantidad, solamente voy a hacer eso. Y el resto lo voy a dejar expresado de tal forma de que solo me quede la x expresada como quebrados, digamos, para preservar un poco de precisión. Entonces voy a hacer ese par de cosas. Voy a reemplazar las funciones trigonométricas, recuerden la calculadora tiene que estar en radianes, y voy a sustituir en esto que tenemos aquí. Entonces va a quedarnos el sistema de la siguiente forma. Aquí podemos ver ya el resultado de esta sustitución. Recuerden, y y' valen lo mismo, valen 3 en este caso particular. Y después x en las dos expresiones, también por simetría que tenemos en estos casos, vale también 1/8 en ambos casos. Entonces x, noten cómo lo estoy sustituyendo, vale 1/8, aquí es 1/8, por eso sale esto aquí abajo. Nuevamente aquí x, este es este octavo. Y después todo este elemento y todo este elemento que tenemos aquí también lo sustituyo. X vale 1/8, entonces los argumentos que están aquí va a quedar 10/8, o se puede simplificar a 5/4, pero bueno, no lo hice. Tenemos entonces ya esas dos combinaciones. La primera es la expresión que está en negro, y la segunda es la combinación de la expresión que está abajo en rojo. Entonces tenemos esto, recuerden, esto tiene que estar en radianes en ambos casos. Y ya tenemos entonces nuestra sustitución para hacer nuestro sistema un poco más compacto. Entonces, como podemos darnos cuenta, eso es lo que vimos aquí. Otra cosa que hice fue sustituir aquí también esta x, desde luego también tiene que valer 1/8, entonces queda 3/8, y resolviendo este quebrado, por eso sale este 5/8 que tenemos aquí. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a mandar estos elementos hacia el otro lado. Este va a pasar positivo y este va a pasar negativo del otro lado. Entonces ahora sí, el sistema final que voy a resolver va a ser el siguiente. Aquí entonces ya tenemos nuestro sistema ya final, ya para trabajar nuestras técnicas de sustitución algebraica para resolver este sistema de 2×2. Entonces, pues aquí, como podemos darnos cuenta, lo más sencillo es trabajar suma y resta, por eso que tenemos aquí. Entonces lo que voy a hacer es que voy a multiplicar esta primera ecuación por 3. Entonces ahora, multiplicando esto por 3, nos va a quedar el siguiente sistema. Queda entonces de esta forma, donde multiplicamos por 3, y ahora vamos a hacer la suma de nuestros dos elementos. Aquí ya tengo esta primera parte y lo voy a sumar a la parte que está aquí abajo. Vamos a ponerlo más 2.8574. Entonces esta primera componente, el componente de la izquierda, esto nos va a quedar como 12.017. Ya vimos esta parte. Después, por la simetría que nosotros estuvimos pensando en este caso, esto es lo que se va a cancelar.
y después vamos a hacer esta suma. Entonces, como comparten el mismo elemento que tenemos aquí abajo, tenemos entonces que va a quedar 8 octavos. Entonces, si se fijan, esto va a quedarnos como un 1 de estos 8 octavos, y nos va a quedar que la constante 2 menos 3 octavos. Entonces esto nos queda de esta forma. Lo puedo escribir 12.017, esto nos va a quedar a la constante 2 dividido entre e a la 3 octavos, lo pasé hacia abajo, y después este lo puedo pasar hacia el otro lado multiplicando. Entonces nos va a quedar finalmente que la constante 2 va a ser 12.017 e a la 3 octavos. Entonces ya tenemos el valor de la constante 2. Ahora lo que voy a hacer es que voy a sustituir este valor aquí arriba en la expresión en negro y vamos a obtener nuestro valor de la constante 1. Entonces queda de la siguiente forma en esta parte. Aquí entonces noten que pasé las exponenciales, las puse ambas exponenciales aquí abajo, las puse con el signo positivo para poder ver más directamente qué es lo que va a suceder. Entonces aquí las exponenciales, recuerden, se van a cancelar y ya puedo evaluar esta expresión que tenemos aquí. Después esta expresión la voy a pasar del otro lado. Entonces vamos a comenzar con esta primera parte. Voy a ponerle aquí unos paréntesis. Tenemos aquí este par de paréntesis y voy a dividir entre 8. Entonces ahí ya tenemos esta primera parte. Entonces esto lo voy a pasar hacia el otro lado y vamos a tener esta expresión. Vamos a tener 3.0532 y luego esto lo voy a restar. Recuerden, pasa hacia el otro lado con el signo negativo. 1. Vamos a ponerlo como 4 decimales, 5021. Esto va a ser igual a la constante 1 dividido entre e a la 3 octavos. Entonces vamos a hacer esta operación y tenemos lo siguiente. Tenemos aquí 3.0532. Esto le voy a restar 1.5021. Entonces ya tenemos de este lado este resultado y de una vez voy a aprovechar y voy a mandar del otro lado multiplicando. Entonces de la constante 1 concluimos que nos queda de la siguiente forma. Nos queda 1.5511 e a la 3 octavos. Entonces ya tenemos nuestros dos valores para mis dos constantes, mi constante 1 y mi constante 2. Y ahora sí, por último ya puedo sustituir en mi expresión ya original y tenemos la solución particular que nos va a llevar ahora a la solución final. Vamos a hacer la evaluación con el parámetro que nos están diciendo. Vamos a hacer la evaluación final. Concluimos entonces ya con nuestra expresión final, la expresión particular, ahora evaluando en este punto que nos están dando. Noten entonces que lo que tengo aquí en rojo fueron las constante 1 y la constante 2. Voy a sustituir entonces aquí el valor de x, voy a meter aquí x de esta forma y en los argumentos de las expresiones trigonométricas. Noten que aquí voy a simplificarlo también. Tenemos 3 multiplicado por un sexto, va a quedar 3 sextos. Esto va a quedar como un medio. Se puede poner de esta forma simplificada, aunque si ustedes quieren trabajarlo como 3 sextos, es lo mismo. Entonces la expresión ya para sustituir va a quedar de la siguiente forma. Vemos aquí ya la expresión final donde se hizo este reacomodo como les estoy mencionando. Aquí tenemos esta primera sustitución donde recuerden que es este elemento que tenemos aquí abajo, un medio positivo. En el segundo caso, aquí recuerden que la x vale un sexto, por eso aparece este 6 aquí abajo. Y después también se simplifica este elemento que también nuevamente es un medio. También simplifiqué los argumentos de las funciones seno y coseno. Queda 10 multiplicado por un sexto, entonces esto es 10 sextos. Simplificado dividiendo entre 2 me queda 5 tercios en ambas expresiones. Ahora entonces lo que vamos a hacer es que vamos a meter esto en la calculadora. Vamos a hacerlo con cuidado y tenemos entonces la siguiente expresión. Tenemos aquí la división 1.5511 exponencial a la 3 octavos. Entonces tenemos aquí 3 octavos dividido entre e a la 1 medio. Entonces aquí tenemos e a la 1 medio. Entonces ya está este primer paso. Después esto es más. Nuevamente tenemos la división 12.017 exponencial a la 3 octavos. Tenemos aquí 3 octavos dividido entre 6 multiplicado por la exponencial a la 1 medio. Entonces aquí tenemos
un medio. Entonces ya queda esta primera parte. Esos son los dos primeros elementos. Después sigue menos. Tenemos esta división de estos números que son de esta forma. 546 dividido entre 11.881 multiplicado por el seno. Recuerden, aquí la calculadora, fíjense, está en grados. Tengo que cambiar las radianes. Entonces aquí sigue después por seno. La función seno de... Aquí regresamos a 5 tercios. 5 tercios. Y para concluir este último elemento vamos a tener menos, otra vez división, 360 dividido entre 11.881 multiplicado nuevamente por el coseno de 5 tercios. Entonces tenemos aquí 5 tercios. Entonces concluimos este ejercicio que nuestra función evaluada en un sexto va a ser igual a 3.0935. Entonces ya con esto cerramos el ejercicio. Entonces recuerden que lo importante en este tipo de métodos para resolver una ecuación diferencial de segundo orden no homogénea igualado a una función trigonométrica es primero resolver de forma homogénea, igualar nuestra función a cero y después hacer nuestra propuesta de una función en términos de composiciones de senos y cosenos. Encontramos los coeficientes, por eso el método se llama coeficientes indeterminados, y después encontramos las constantes, constante 1 y constante 2, en un sistema algebraico de 2 por 2. Muy complejo, pero si lo hacemos paso a paso, vemos cómo puede obtenerse la solución de forma correcta. Ya después la expresión que nos queda para evaluar es una expresión muy larga, pero no es otra cosa más que tener cuidado al momento de meter nuestra expresión a la calculadora. Hay que tener cuidado con la sintaxis. Entonces, pues bueno, con eso terminamos este último ejemplo de esta sección para nuestra unidad en donde estamos viendo este caso 3.